RCR, la red que comunica y une al Perú. Y a esta hora queremos saludar y agradecer la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Ernesto Gosser, ¿no? Él es médico salubrista, en su momento ha sido jefe del Instituto Nacional de Salud, profesor asociado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Doctor Gosser, qué gusto saludarlo, gracias por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, muy amable. Muchas gracias por la invitación, señor Hernández. Bien, el gobierno ha anunciado una serie de variaciones al estado de emergencia, ¿no? Y ya se están adoptando algunas medidas, ¿no? Entre ellas se va a levantar la inmovilidad total los días domingos, ¿no? Que regía en zonas del centro y sur del país. Otra de las medidas, el uso de playas será de lunes a jueves y los fines de semana se va a utilizar como espacio para actividades deportivas, ¿no? La ampliación de los vuelos internacionales, el radio de los vuelos internacionales, el inicio también de las fronteras terrestres, ¿no? Y el reinicio de la apertura gradual de las fronteras terrestres y la apertura de los templos y establecimientos religiosos, ¿no? Me gustaría en primer lugar conocer su punto de vista, ¿no? Si estas son medidas acertadas, si son medidas que de una u otra manera eran necesarias. Para entender entonces las medidas, es importante recordar cuáles son los principios básicos de la prevención. La ventilación natural es muy importante porque evita que uno se ponga en contacto con el aire que ha respirado una persona en un espacio cerrado y que puede tener virus. Entonces los espacios exteriores son mejores. Luego la distancia de 2 metros porque hasta esa distancia el riesgo de contagio es mayor. El lavado de manos para no llevar el virus al rostro y por lo tanto ingresarlo al cuerpo. Y la mascarilla. Entonces, en la medida en que eso se utilice de acuerdo al lugar donde estoy, yo puedo tener una medida adecuada. Entonces, sobre las playas. En las playas, como todos sabemos, circula el aire de manera muy, muy fluida y la posibilidad de contagio es menor. Pero, si nos aglomeramos en las playas, ya esa protección que da el aire que circula libremente, y ya se reduce, ¿no? Entonces, en las playas se podría estar en la playa si uno mantiene su distancia, si uno no come, no lleva alimentos, y si tienen espacios de entrada y espacios de salida. Yo pienso una cosa importante acá es que sea el ministerio el que defina las normas, pero para todo el país, de tal manera que no haya diferencias en un distrito con otro. Nosotros los peruanos debemos entender que algunas medidas pueden no gustarnos, pero son por la protección de todos. Entonces debemos acatarlas, podemos comentar, podemos sugerir mejoras, pero debemos acatar las medidas para que podamos protegernos todos. Ahora, en el caso de las playas, doctor Gosser, ¿no? ¿Qué acciones o qué medidas deberían tomarse considerando un poco la idiosincrasia de nuestra población, ¿no? Y fundamentalmente usted ha apuntado algo, ¿no? El tema del distanciamiento social, ¿no? ¿De qué manera podemos establecer algunas consideraciones para que se respete esto, ¿no? Porque va público no familiar, sino de multifamiliar, ¿no? Entonces que allí no hay mucho control. Entonces, ¿cómo podemos evitar ello, no? La toma de las medidas específicas debería discutirse con diferentes expertos y autoridades. No hay una sola persona que pueda definir las características. Hay que hablar con la gente que va a las playas, hay que hablar con los alcaldes, con los especialistas en deportes, en diversión, en comercio y salud, obviamente, que debe definir las medidas concretas. Pero en este punto específico, para no decir su pregunta, pienso que se pueden definir espacios en la zona de playa, es decir, en la parte de arena, en la parte de piedras, en las que pueden estar las personas. Ahora, en la experiencia de otros países, el contagio no se ha dado tanto en la playa misma, sino en las actividades que realizan después de ir a la playa, ¿no? Es salir a restaurantes, a bares,
donde hay espacios cerrados, donde la gente sigue intercambiando y ya sin protección. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta. Otro punto importante que quisiera enfatizar es que, mire, en el verano las playas nos están llamando la atención, pero yo quiero llamar la atención de un tema muy importante. Yo he mencionado 4 elementos centrales para la prevención, y uno de ellos es la mascarilla. La mascarilla en el verano nos va a fastidiar. ¿Por qué? Porque vamos a sudar y nos va a incomodar. Entonces tenemos que tener paciencia y seguir utilizando mascarilla y tener una de repuesto. ¿Por qué? Porque la mascarilla, cuando se humedece, reduce enormemente su capacidad de filtrar los virus. Puede no parecer lógico, pero los estudios señalan eso. Entonces, recuerden, por favor, se va a molestar, pero tenemos que seguir con la mascarilla. Algunos dirán, pero ya están cayendo los casos y para esa época ojalá no tengamos ningún caso, ningún fallecido, pero el virus sigue circulando. Entonces, tengamos cuidado. Nosotros tenemos una parte muy importante que dar para que no haya una segunda ola, o una segunda ola sea mucho más leve que la primera, que ha sido tan grande y tan larga. Ese apunte nos parece muy interesante, ¿no? Porque con temperaturas que pueden oscilar entre 28, 29, 30 grados, definitivamente en campos abiertos como son las playas, un sol radiante en definitiva puede incomodar y puede generar que las personas prescindan de la mascarilla, ¿no? Con lo cual ponen en riesgo, ¿no? Sí, el chino sigue, como le digo, es ventilación natural, distancia, y ¿cómo se llama? Y mascarilla, que uno está protegido. Incluso los estudios demuestran que la mascarilla protege tanto que es una especie de cuando todos están en un lugar, tienen mascarilla, si hay alguna persona infectada que no tiene síntomas, puede llegar a contagiar a otra, pero la enfermedad va a ser leve o moderada. Entonces debemos usar siempre la mascarilla, ¿no? Siempre la mascarilla, en la playa, en donde sea. Saltamos para bañarse, no, al bañarse ya no debemos usar mascarilla. Claro. El caso de los templos, el caso de las iglesias, doctor Gosser, ¿no? Ayer lo escuchaba con mucha atención y usted citaba lo que ha ocurrido en Europa, ¿no? En Europa usted dice que hay estudios que establecen que una prevalencia mayor se ha dado justamente en las iglesias, ¿no? Pero a pesar de ellos ahora se está tomando esta determinación con un aforo de 1/3, un 30%, ¿no? ¿Cómo evitar que pueda ocurrir lo que ha ocurrido en otros países, ¿no? Sí, hay estudios en Asia y en Norteamérica, ha pasado en otras partes, pero estos son los que están publicados, donde se ha producido lo que se llama eventos de supercontagio. Es decir, una persona contagió a 20 contagiaron a 30 y uno falleció y así sucesivamente. ¿Qué podemos hacer? Lo que ocurrió en esos sitios, también hay que precisarlo, es que las personas estaban sin protección. Entonces, una medida nuevamente, regresamos a este punto que reiteramos entre mascarilla, distancia y poco tiempo. Yo pienso que deben reducir los tiempos, por más que los templos de diferentes comunidades religiosas sean altos o no, pues deben separarse más. Y también deben evitarse las costumbres que tienen en algunas religiones de saludarse, de abrazarse. En otra, en la católica, por ejemplo, toman la hostia. Y la hostia, al recibir la comunión, la hostia, que lo pueden hacer, el riesgo es muy bajo. ¿Por qué? Porque debemos considerar que el sacerdote, la persona que dirige, tiene que lavarse las manos, o poder hacerlo, o tendrán que ingeniarse para ver otros métodos y las personas puedan, digamos, seguir los ritos que están acostumbrados. Pero el aforo debe ser, yo empezaría con 20%, ¿no? Yo si fuera un líder religioso de alguna, porque tenemos varias religiones y no me estoy refiriendo a una en específico, deberían tener en cuenta eso y evitar que la gente, o por ejemplo los cantos. Al cantar uno elimina una cantidad enorme de gotitas, y si uno está con la infección va a esparcirlas por todo el medio, que es lo que pasó en los casos que usted ha recordado, que han pasado en Asia, en Estados Unidos, en coros, en servicios religiosos en los que canta la gente, y si está cerca se va a contagiar.
Bien, ¿2 metros? así es, estamos dialogando con el doctor Ernesto Gosser, médico salubrista, profesor asociado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, en su momento ha sido jefe del Instituto Nacional de Salud. Otra medida que se está adoptando desde noviembre es la apertura gradual de las fronteras terrestres, ¿no? O sea, ¿cómo enfrentamos, ¿no? Sobre todo cuando hay un serio cuestionamiento, ¿no? No adoptamos las medidas, sobre todo el uso de pruebas moleculares. ¿De qué manera se pueden establecer estándares para ingresar al país? Mire, el tema de las fronteras terrestres es uno de los más complejos de manejar con medidas como esta, porque las pruebas moleculares es lo que debería usarse, pero es difícil porque en las fronteras terrestres la gente ingresa de un país a otro por el día o ingresa y se traslada a otras partes del país y puede llevar el virus. Acá lo importante es medir de dónde viene la persona, qué grado de transmisión hay en el país donde viene la persona para establecer alguna medida. La otra medida que puede hacer es si van a quedarse en el país, es tener una cuarentena corta, hacer una prueba después de una semana y ahí liberar. Pero en este momento, digamos, lo que está ocurriendo en las fronteras también, norte y sur, es que hay un intercambio muy grande normalmente, porque las ciudades que están en frontera tienen relaciones comerciales y también familiares que son que dan mucho dinamismo y actividad a la vida social y económica. Entonces, resumen, yo creo que se puede, no se van a poder tomar la medida de pedir las pruebas moleculares, eso va a ser imposible. Creo que vamos a tener que hacer vigilancia aleatoria, algunos grupos, o pedir cuarentenas cortas para, además de las declaraciones juradas y medición de temperaturas y síntomas, ¿no? El otro tema es la ampliación de los vuelos comerciales, ¿no? Con un radio de 4 horas hasta el momento, ahora se va a ampliar a 8, ¿no? Y ya acaba de informar el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que hay una frecuencia de 14 nuevos vuelos, ¿no?, internacionales, procedentes de México, Estados Unidos y otros países, ¿no? Allí estamos preparados. ¿La experiencia de este radio de 4 horas ha sido significativa o se tienen que adoptar otras medidas? Mire, en los vuelos internacionales, uno de los momentos de mayor riesgo es antes de abordar el avión y al recoger el equipaje, ¿no? En el avión, el riesgo mayor es, bueno, si está sentado uno al lado de una persona que está infectada, entonces debería haber algún espacio entre una persona y otra. Pero, digamos, al hacer la fila para chequear, al hacer la fila para controlar el equipaje y la aduana, debería haber todas las medidas que ya hemos mencionado y tenerse cuidado. Dentro del avión, lo que ya las aerolíneas tienen medidas para evitar pues la entrega de alimentos o alimentos de manera escalonada, de tal modo que no haya el riesgo de compartir, intercambiar virus a través de la respiración. Pero los vuelos largos, los vuelos cortos obviamente son muy seguros, si es que uno ha hecho bien todos los pasos anteriores. En una hora la posibilidad de contagio en una cabina son muy pocos. Mucha gente piensa por lógica, por sentido común, que estando en un avión está encerrado, ese aire que uno escucha cuando está en el avión parece que estuviera dando vueltas. No da vueltas. Hace más de 20 años que los aviones tienen unos filtros que se llaman EPA. Esos filtros lo que hacen es ingresa aire del exterior y luego sale. El aire no se queda, el aire circula, más bien hay una circulación muy buena. Entonces, por ese lado no se van a contagiar. Hay que usar mascarilla dentro del avión, sí. Los riesgos son en la parte externa, como dice usted, ¿no? Antes de ingresar al avión o al vuelo y luego de culminar el vuelo recogiendo el equipaje correspondiente. Ahí están los riesgos donde se tienen que adoptar mayores medidas. Y otro riesgo también es menor, pero igual que lo de las fronteras, es que venga gente de sitios que estén con mayor transmisión, claro, de la enfermedad.
pero en este momento nuestro país todavía está en un nivel más alto que la mayoría de los países de la región. Está bajando muy bien, estamos yendo bien, pero todavía estamos más altos que los países vecinos y otros que quizás como Estados Unidos, con algunas zonas puede haber diferencias, ¿no? A propósito de este tema que usted acaba de tocar, doctor Gosser, ¿no? Usted en reiteradas oportunidades ha analizado el tema y además somos el único país de la región que utiliza pruebas rápidas para diagnosticar COVID-19, ¿no? Lo que, desde su punto de vista, esto dificulta la labor de los profesionales de la salud para implementar lo que ustedes denominan cercos epidemiológicos, ¿no? ¿Por qué seguimos insistiendo? Han pasado más de 7 meses de esta emergencia y no tomamos decisiones y recomendaciones de organismos internacionales, como el caso de la OMS, ¿no? Uh-huh. Bueno, esa es una medida que necesitamos cambiar urgentemente, sobre todo ahora que está reduciéndose el número de casos y necesitamos organizarnos para tener equipos que hagan los cercos epidemiológicos que usted menciona. Y yo no puedo hacer un cerco, digamos, como gobierno, como Estado, como ministerio, si es que no tengo identificado el caso y esa identificación lo hace la prueba molecular. Ahora que van a llegar las pruebas de antígeno, estas pruebas de antígeno deben ser usadas en las personas que tienen síntomas, porque todavía su sensibilidad, o sea, su capacidad de detectar los positivos en los que no tienen síntomas no es muy alta. Entonces, la lógica para mí sería, una persona que viene con síntomas, le hago prueba de antígeno porque es más barata, más rápida, y a sus contactos le hago prueba molecular, porque la prueba molecular sí tiene buena sensibilidad con los asintomáticos. Entonces, una vez que yo detecto a las personas, ya hago el cerco, les pongo un aislamiento, los acompaño con todas las medidas posibles. Si la persona puede mantenerse con su familia sola, digamos, aislada, en condiciones adecuadas, perfecto. Si usted no puede, tiene que ir a algún lugar que la municipalidad o el ministerio o la región vecina, donde pueda tener todas las condiciones, o deben entregarle lo que necesite para estar los 14 días en su casa. ¿Por qué no lo hacen? Y yo la verdad que no entiendo porque esto ya es una cosa que en todo el mundo se hace, ¿no? En todo el mundo se hace pruebas moleculares y hay capacidad de laboratorio acá, hay muchos laboratorios públicos y privados que pueden realizar las pruebas que se necesitan para eso. No entiendo. Supongo que tienen una gran cantidad de pruebas rápidas que quieren usarlas, pero no las deben usar. Las pruebas rápidas llegan tarde, se llaman y su nombre es equívoco, ¿no? Dice rápida, pero son lentas porque yo detecto los casos. Si tengo mucha, precisión, lo voy a detectar. Lo más temprano que lo voy a detectar es 7 días después. Y el contagio ya en ese momento prácticamente es cero. Entonces, la persona contagia 2 días antes de la enfermedad y 5 días después de la enfermedad. Entonces, si yo llego a los 7 días, ¿para qué aíslo a esa persona? Le hago usar mal su tiempo, uso mal mis recursos, sobre todo las personas, los recursos humanos que están trabajando bastante, están trabajando por todo el país, pero tengo que darles una misión adecuada. Y la misión adecuada es buscar a las personas que tienen la infección en este momento. Eso nos va a proteger a todos. Doctor Ernesto Debemos cambiar ya. Yo le agradezco infinitamente esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, doctor Ernesto Gosser. Vamos a estar molestándolo más a menudo. En realidad ha sido bastante ilustrativo conversar con usted. Le agradezco la gentileza, que tenga buen día, muy amable. Con mucho gusto, hasta la próxima. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.